Hola, buen día, profesor Guillermo. Mi nombre es Aldama Castro Sergio. Estudio la carrera de licenciatura en Administración, sexto semestre del grupo A. De hoy le voy a hablar acerca del rendimiento y riesgo, que es de la unidad número 2. Y pues vamos a comenzar. Para empezar a hablar acerca del tema, vamos a hablar acerca un poco más sobre qué es un riesgo. Siento que un riesgo es algo que todos podemos llegar nos puede llegar a pasar y pues de cierta forma es algo que a todos nos sucede porque es algo imprevisto o es la probabilidad de algo que pueda suceder. En este caso, en el ámbito financiero, un riesgo se puede tomar desde a la hora de poder invertir en algo y que no funciona. Como en las imágenes que ve en la pantalla, voy a explicar un ejemplo acerca del riesgo. Por ejemplo, en este caso, en el sector de ganado, en este caso, la ganadería, a la hora de poder, de alimentar a su ganado, tiene que sembrar, pues sembrar su cosecha adecuadamente y, y de cierta forma, pues cuidar que esté sano el ganado, tener sus cuidados especiales. Y en otro ejemplo sería en el comercio, que en este caso podría ser un riesgo de que el, la ubicación en que está el negocio, riesgo de que por la inflación aumenten los precios y la gente ya no vaya a comprar, que exista una baja demanda del producto y miren ese fin de ejemplos puedo dar, pero uno de los más importantes y más acercados acerca del tema que es el riesgo financiero, vamos a entrar un poco más en tema, ya relajando un poco y vamos a continuar. Nos dice que el riesgo se refiere a la probabilidad de que algo suceda, como lo mencionaba. Es, es algo, por ejemplo, al azar, al tirar la moneda de algo que sucede, como en este caso, como el riesgo que se tiene a la hora de poder emprender, pues el riesgo de quiebra pues de una empresa puede ser un 50 y 50, no sabemos prácticamente qué puede suceder o a la hora de realizar eso no sabemos el riesgo que tomamos o a lo mejor sí estamos conscientes, pero de cierta forma no tenemos la noción de lo que puede pasar. Igual puede pasar la probabilidad de que efectivamente la empresa quiebre, que es lo peor de los casos. En este caso estamos prácticamente en la cuerda floja, como se muestra en la imagen. Nos dice que el riesgo financiero es la variabilidad de los rendimientos esperando en relación con los ingresos efectivamente recibidos. Ok, en otras palabras, el riesgo financiero o certidumbre son términos que en finanzas se usan indistintivamente, pero nos determina el grado de variación entre lo planeado y lo obtenido en los rendimientos programados. ¿Qué es un rendimiento? Ok, vamos a hablar también de qué es un rendimiento. Para mí el rendimiento es como el dicho de toda acción tiene una reacción, o el fruto de tus acciones, al fin de cabo va a haber algo positivo. En este caso puede haber un rendimiento muy bueno escolar, un rendimiento atlético, un rendimiento en muchos ámbitos y de cierta forma ese rendimiento va a llegar a una meta, a un objetivo o en este caso, hablando de finanzas, a utilidad, a dinero, que es lo que se logra alcanzar. Nos dice que el rendimiento se refiere a la utilidad que se obtiene de lo que se hace, como el rendimiento de una acción, el cual es el porcentaje extra que ha dado el costo original. El rendimiento también puede ser aplicable a otros conceptos de la vida diaria, como el rendimiento de un alumno, de un atleta, etcétera. Como lo mencionaba, también voy a dar un ejemplo del rendimiento
por ejemplo, 50 pesos. Vamos a invertirlo en comprar nosotros dulces y nosotros damos ese dulce a cierto precio y de cierta forma a la hora de venderlo, pues estamos sacando un rendimiento, una utilidad más para pues poder multiplicar ese rendimiento que nosotros desde un principio dejamos en claro que sabíamos que con esos 50 pesos íbamos a iniciar nuestra inversión, pero queríamos obtener más de eso tampoco que teníamos. Nos dice que el rendimiento es el producto de una inversión en un espacio de tiempo determinado. De acuerdo con esta definición, el rendimiento son los ingresos adicionales al capital que se reciben por la inversión realizada. También vamos a hablar de los tipos de riesgo. Existen diferentes tipos de riesgo, como el riesgo financiero, el riesgo del negocio, riesgo cambiario, riesgo de liquidez, el riesgo de tasa de interés, el riesgo fiscal y también el riesgo de poder de compra. Pues el riesgo financiero, prácticamente habla que la empresa no sea capaz de cumplir todas sus obligaciones financieras y de acuerdo con el compromiso que ha realizado. Prácticamente eso está pendiente de la empresa o está pendiente la empresa de eso porque es muy importante dentro de ella. También vamos a hablar del riesgo de negocio, que es la posibilidad de que la empresa no cubra sus costos operativos. En ese caso, le sigue preocupando a la empresa. También está el riesgo de la tasa de interés, que son los cambios efectuados, perdón, en la tasa de interés, pero negativamente dentro del valor de la inversión que se ha realizado. Y de igual forma, aquí en este caso, le preocupa a los accionistas que realizan pues, la inversión dentro de la empresa. De igual forma, el riesgo de mercado es el valor es el valor de una inversión menor o menos por el factor de mercado, porque en los factores de mercado existen varios y de igual forma puede afectar el, la, el precio en este caso de la inversión. Igual el riesgo de compra, que pues son niveles de precio que cambian por su inflación. Y también el riesgo fiscal, que en este caso son los cambios en las leyes durante la inversión y que afecta a los intereses. Y en este caso, de igual forma, le interesa mucho a los accionistas acerca de esos riesgos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es el análisis de riesgo. Vamos a hablar acerca de qué es el análisis de riesgo. Pues en pocas palabras, en ese caso se estudia las consecuencias y todas las posibilidades de cada posible factor de riesgo. Eso con el fin de prever el nivel de riesgo del proyecto o actividad a realizar. Con el análisis de los riesgos definirá cuáles son esos factores de riesgo que tendrán un mayor efecto o un impacto y por eso deben ser revisados y gestionados con mucha atención, pues más bien como prevención a lo que se pueda suceder. En este caso se realiza un análisis del cuál es el riesgo que tiene la empresa con mayor impacto y enfocarse prácticamente en ese para prácticamente prevenir todo lo que se pueda venir y pues prácticamente eh, decir que es como un tipo prever de lo que puede suceder dentro de ese análisis de riesgo. También vamos a hablar de los métodos de análisis de riesgos que existen y no, perdón, que existen tres métodos de análisis de riesgo, que en este caso son el método de análisis cualitativo, el cuantitativo y el semi-cuantitativo. Vamos a hablar de cada uno de ellos, que nos dice que los métodos cualitativos, ese método es el más utilizado para la toma de decisiones y de igual forma se puede utilizar cuando se tiene un nivel de riesgo muy bajo o bien los datos cuantitativos no son apropiados para su análisis y puede incluir encuestas, cuestionarios, entrevistas, evaluación para grupos multidisciplinarios, perdón, y también un juicio de especialistas y expertos.
como ven, lo mencionaba, es uno de los más utilizados y pues sirve para la toma de decisiones dentro de la empresa. También vamos a hablar del método cuantitativo, que son los que permiten asignar o calcular valor a los distintos riesgos. En este caso incluyen los análisis de probabilidad, los análisis de consecuencias y la simulación digital. Vamos a hablar también de los métodos semicuantitativos que demuestran una escala aproximadamente para calcular el nivel de riesgo. Se debe utilizar la escala más adecuada a fin de evitar malas interpretaciones de los resultados y este se utiliza pues como clasificaciones como alto, medio o bajo o algo más detallado de esa probabilidad y su consecuencia que hay en ella. Como lo mencionaba, es semi-cuantitativo porque es prácticamente una escala con datos numéricos y no numéricos que más bien dan un aproximado para calcular el nivel de riesgo. Es aproximado, que calcula los diferentes tipos, pues para evitar malas interpretaciones de los resultados obtenidos. Y se utiliza, como lo mencionaba, una clasificación como alto, medio, bajo. Es como dar como entre la mitad de lo posible y lo no posible que puede suceder. El método Monte Carlo. Vamos a hablar también del método Monte Carlo, del método cuantitativo, que en este caso fue nombrado por el Principado Mónaco por ser la capital del juego de azar. Como bien dice el nombre, al azar es utilizado para el desarrollo de un análisis de riesgo que prácticamente busca presentar lo real a través de un modelo de riesgo matemático, asignando valores de manera aleatoria, prácticamente al azar, obteniendo distintos escenarios y resultados, con el resultado obtenido de las distintas interacciones. Prácticamente se estudia y con esto se sacan conclusiones relevantes respecto al riesgo que se puede obtener. Prácticamente este método cuantitativo Monte Carlo lanza varias alternativas que obviamente se acercan más un poco, porque es un modelo de riesgo matemático, es un poco más acertado y se acerca más a los posibles escenarios o las posibles respuestas que pueden obtenerse de distintas interacciones y más bien se utiliza y se estudia pues sacando las conclusiones más importantes o las que más le importan a la empresa pues para enfocarse mucho más a esas y no llegar respecto a obtener una prevención del riesgo que puede ocasionar. También vamos a hablar del modelo de análisis de riesgos, que prácticamente es la representación de la realidad a analizar a través de una estructura de cálculos matemáticos, donde detectan variables y calculando en relación con las demás variables que nos afectan. También podemos decir que es un mecanismo que nos permite poner en práctica el método Monte Carlo para el análisis de riesgo. Prácticamente es un análisis similar a Monte Carlo, o como lo dice, es para ponerlo en práctica, pero de igual forma busca pues prevenir los riesgos que pueden existir dentro de nuestro proyecto de la empresa y pues son como variables prácticamente donde nosotros vamos a agarrar a agarrar aquello y prácticamente a realizar un análisis profundo de lo mejor o la viabilidad que puede llegar a lograr nuestra empresa. Y de verdad es un mecanismo que nos permite pues prácticamente tener varias opciones y enfocarnos a varias para así no llegar prácticamente no a la locura ni tampoco a la quiebra, sino que es como un tipo sistema o algo que nos puede facilitar ese riesgo que se puede tomar dentro de un, de un proyecto o de una financiación dentro de un proyecto. También vamos a ver que para qué se desarrolla un modelo de riesgo. Un modelo de riesgo, pues
se desarrolla pues para medir la probabilidad, porque hasta ahorita ya sabemos, tenemos que tener entendido que la probabilidad, que el riesgo es probabilidad de lo que puede ocurrir del riesgo y también el impacto que tendría en este caso. El impacto nos dice que se mide en el beneficio obtenido por el emprendedor en el ejercicio y el valor actual neto. De igual forma nos ayuda con el control y dar seguimiento, dando así a comparaciones con el valor de riesgo de las variables y el valor real incurrido. Todo esto sujeto a un análisis. ¿Qué pasos se deben seguir para el desarrollo de un modelo de riesgo? Vamos a hablar de qué pasos se deben seguir para el desarrollo de un modelo. La etapa 1, que es la selección de las funciones de probabilidad, dice que identificando las variables de riesgo, ahora nos interesa cómo se comporta esa función que explica y refleja la posible probabilidad indicada por el proyecto a realizar. Las funciones de distribuciones más comunes son la triangular, la uniforme y la discreta. La triangular nos dice que conoce los valores mínimos, máximos y más probables que pueden ser considerados por la variable. La uniforme es el total del rango de las variables, es igualmente a lo probable. Y de igual forma nos dice que la discreta también conocemos las diferentes conocemos los posibles valores, los diferentes posibles valores que existen y somos capaces de asignar las probabilidades de cumplimiento de dichos valores. En esta etapa prácticamente hay que seleccionar o identificar las variables que se ven afectados por, en este caso, por el riesgo. Hay que seleccionar, atacar, identificar las variables que se ven afectados por el riesgo en la etapa número 1. En la etapa número 2, que es la identificación de las variables sobre las que medir el riesgo, pues nos dice que para cuantificar el riesgo se deben identificar las variables sobre lo que se va a medir. Los métodos como basados en el balance, basados en la cuenta de resultados y basados en el descuento de flujo y basados en la creación de valor. En base a la definición del valor empresarial a través de los flujos de dinero, se considera adecuada sobre medir el riesgo es el valor actual neto, que en este caso en sus siglas es el VAM, que es una forma de cuantificar de hoy en adelante el valor del flujo de fondos que se genera cada año, calculándose uno de los años y restando el flujo de fondos, de acuerdo a un costo promedio ponderado de los recursos. Y como una variable a corto plazo, tenemos el variable del beneficio neto, que es la utilidad lograda al restar el valor de las ventas, la totalidad de los gastos del ejercicio. En este caso pueden ser impuestos, gastos extras, etcétera. Prácticamente el valor de beneficio es el dinero logrado al restar lo que se invirtió con lo demás que incluye como los gastos extras o los impuestos. También la etapa 3, que es la simulación computacional. Prácticamente en esta etapa es a partir que donde se empieza una simulación a través de un software informático. Aquí vamos a hablar prácticamente donde todo eso, todo ese análisis de riesgo que se realizó va a ser de forma prácticamente automática con el objetivo de obtener una muestra más acercada a la realidad. Es donde todo ese análisis de riesgo se mete a un software, a una computadora informática y de forma ordenada y más precisa nos va a tener un resultado en el cual poder acercarnos un poco más a la realidad que los demás análisis. Y pues prácticamente aquí se determina cuál es la variable de salida donde se va a cuantificar el riesgo total, ya sea de una utilidad o un valor actual neto. Pues en este sistema o en esta etapa, pues prácticamente se van a generar 1000 posibles valores entre los intervalos ya establecidos anteriormente y con esto tener conclusiones, un poco más noción del valor del negocio y su beneficio.
En la etapa 4, que es el perfil de riesgo y la generación del informe, también vamos a hablar de que el perfil de riesgo, pues con los resultados obtenidos, las herramientas del análisis de riesgo van a ser los siguientes, que son el histograma, el perfil de riesgo, el límite de riesgo IVAR, el tornado y el análisis de escenarios. En el histograma prácticamente nos va a informar acerca de los posibles valores a tomar por las variables, ya sean los valores del beneficio neto o en este caso el VAM. En el perfil de riesgo permito tener un poco a futuro un poco más de visión del riesgo que facilite la toma de decisiones en cada ciclo de vida del proyecto. Prácticamente el perfil de riesgo es como tener esas características que nos llegan a que nos facilite la toma de decisiones dentro del proyecto que se va a realizar. También en el límite de riesgo y VAR, el VAR es una medida de cuantificación que significa valor en riesgo, que mide la peor pérdida útil como para presentar información y que asigna recursos y evalúa el desempeño. En este caso, ahora vamos a hablar del tornado, que es un gráfico informador de aquellas variables que representa la variación del valor de riesgo. En este caso, como un precio unitario de ventas, la cantidad de venta, de cantidad vendida y el costo unitario, entre otras cosas. Igual forma, el análisis de escenarios. Se identifican aquellos riesgos que mayor influencia tienen en el resultado. Los posibles análisis de escenarios es como tener varias alternativas o varias como actuaciones, como posibles riesgos y que con mayor influencia tienen el resultado obtenido. También vamos a hablar que el proceso de análisis de escenarios se desarrolla siguiendo esto. Uno, con el análisis de riesgo. Dos, con la selección variable y crítica. Con el tercer paso, que es la definición de escenarios. Cuatro, con la simulación con nuevos escenarios. Y creo que prácticamente sería todo eso de mi parte. Espero le haya gustado la presentación y muchas gracias por la atención. Que tenga buen día, profesor. Hasta luego.